glorioso Dios eterno, nos acercamos a ti reconociendo una vez más la grandeza de tu majestad. Tú eres magnífico, maravilloso, soberano Rey y dueño de todo lo que existe. Y así nos acercamos a ti suplicándote que tengas misericordia de nosotros y con tu santa palabra nos ilumines para entender quién eres tú y qué es lo que tú pides de nosotros. Mira, Señor, las necesidades, ten misericordia. Confiamos en Jesucristo tu Hijo. Amén. Gracias. Estamos entonces en el pasaje de Filipenses capítulo 1. Y si usan la versión que está ahí en la banca, que es la versión Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria, sería página 1221, Filipenses 1. En esta versión el versículo 29 dice así: porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nosotros acabamos de cantar un himno y el coro dice algo como esto: no necesito obra hacer, ni rito observar. Y creo que eso debe ser aclarado, porque no estamos afirmando al cantar eso que nosotros consideramos innecesario el bautismo o innecesaria la cena del Señor. No estamos afirmando que eso no tenga valor, más bien vamos a ver cómo eso tiene valor en la salvación de los hombres. Pero lo que sí vamos a ver es cómo funciona realmente la salvación por medio de la fe. Hoy hace 8 días tuvimos una exposición titulada Sin santidad no hay salvación. Y entonces por eso es necesario hoy, yo creo que es tan sabio que la confesión tenga primero el tema de la santificación y después el tema de la verdadera fe, para aclarar. Porque vimos entonces claramente, sin santidad nadie verá al Señor, pero ese tema de la santidad, malentendido, lleva a las personas al legalismo, que es confiar en algo que ellos hacen o en confiar en su desempeño para obtener la salvación. Entonces, hoy vamos a estudiar sobre la fe salvadora, el don de la fe. Lo primero que todo tenemos que tener bien claro que la salvación es una obra de Dios, que es Dios el que la planeó de principio a fin y Él es el que está encargado de que ocurra la salvación de aquellos a los que Él en su misericordia quiso salvar. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7 dice así: para ustedes y para mí, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que quiero enfatizarles hoy? Que lo que nosotros recibimos para salvación es la fe. De manera que no podemos gloriarnos ni jactarnos por ser hombres o mujeres de fe, porque esa fe es un don de Dios. Todo esto de la salvación por pura gracia genera dudas
y insisto, el enemigo se aprovecha y la gente malinterpreta. Y piensan que estamos hablando de algo completamente inactivo. El ser humano no tiene que hacer nada, no le diga que haga nada, Dios hará todo por él. Pero eso no es lo que leemos en la Sagrada Escritura. Leemos que creer es un deber. En el relato de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo y su compañero misionero Silas fueron encarcelados en Filipos, precisamente el pueblo donde estamos leyendo esta carta, que ahí se levantó una iglesia, cuando ellos fueron encarcelados y puestos en la cárcel, en el cepo, en la parte, bueno, en el aparato de ese cepo tan incómodo, y en la de más adentro dice, y ellos dieron un testimonio de Cristo tal, dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios en medio del sufrimiento, y esto impactó al punto que después cuando vino ese terremoto, porque vino un terremoto terrible, el carcelero se rinde y hace esta pregunta. Eso está en Hechos 16, 30, 31. Y sacándolos afuera les dijo a Pablo y a Silas, después que vio todo eso, su testimonio primero y luego lo que sucedió, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta del apóstol Pablo no fue, no tienes que hacer nada. No, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el apóstol Pablo lo dice muy claramente en la carta a los Romanos, capítulo 10, los versículos 8 y 10. Leo para ustedes. Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo salvó, lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, hay algo que hacer. El pecador debe hacer algo para salvación, para salvo. Pero empecemos por ahí. Tiene el pecador que entender que necesita ser salvo. Ahora habíamos leído aquí en el versículo anterior que hay para unas personas, dice, para ellos ciertamente es indicio de perdición. Hay personas que se van a perder para siempre, mas para vosotros de salvación. Y esto procede de Dios. Hay salvación y hay perdición. Teniéndolo bien claro, uno debería desear la salvación. Hoy hace 8 también vimos ese énfasis. ¿De qué me tiene que salvar Dios? No solo de esa condenación eterna que viene, sino de mis pecados que me hacen merecer esa condenación. ¿Lo entienden así? Deben. Usted debe pedir salvación no solo del infierno que merece, sino de sus pecados que le hacen merecer ese infierno. Y entonces con interés en salvación va a preguntar, ¿qué debo hacer? La Escritura le dice, crea en Jesús. Entonces, se necesita algo, se necesita hacer algo. Y la Sagrada Escritura nos dice, y este es el versículo de memorización para esta semana, me imagino que ya muchos se lo saben, pero lo adelantamos, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando dice por medio de la fe, nos está diciendo que sí, Dios salva, pero Dios usa medios, y este es el instrumento por el cual Dios salva a sus escogidos. La fe. Y luego aclara, pero esto no es de ustedes, que ese es uno de los terribles errores, pensar que todo el mundo tiene fe y que fe es algo que usted simplemente tiene que ejercitar. No, aquí dice, esto no de vosotros, no está en la capacidad humana, pues es don de Dios. ¿Sabe lo que es un don? Un don es un regalo, algo que Dios da. Ese fue el mensaje de los apóstoles siempre. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 31, cuando está predicando, también el apóstol Pedro, hablando de Cristo, dice, a este ha ensalzado Dios con su diestra por príncipe y salvador.
y oigan lo que sigue, lo ha exaltado por príncipe y salvador para dar un don a Israel, arrepentimiento y remisión de pecados. Oigan, para dar a Israel, a su pueblo, arrepentimiento y remisión. Remisión es perdón de pecados, pero para que usted tenga perdón de pecados, usted tiene que arrepentirse. Bueno, este texto dice que Dios es el que le da el arrepentimiento para que reciba la remisión. El apóstol Pablo también dice en su carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oigan, nos bendijo con toda bendición espiritual. Les pregunto, ¿es la fe una bendición espiritual? Quiere decir que esa fe, que es el instrumento necesario para la salvación, fue algo que también nos vino por Cristo. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos creyentes, o por lo menos la mayoría aquí dice ser creyente, es decir, dice tener fe. Pero es importantísimo que nos evaluemos y veamos si esa fe está produciendo lo que la verdadera fe debe producir. Bendito Dios que nos está enseñando esas enseñanzas de la mañana con respecto a la religión verdadera, porque esa religión verdadera está conectada con la fe verdadera. Igual como esa religión vana y falsa está conectada con algo que no es verdadera fe, y la gente cree que tiene fe, pero no tiene fe. Ahora bien, nosotros somos creyentes, decimos tener fe. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y el incrédulo? ¿Qué pasó para que nosotros dejáramos de ser incrédulos y ahora seamos creyentes? En los Hechos de los Apóstoles también, capítulo 13, versículo 48, vemos que es algo que Dios hace y algo que Dios da. Y leo para ustedes el versículo. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El orden de estas palabras es importante. Oigan, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No dice, fueron ordenados para vida eterna todos los que creyeron. ¿Qué pasó primero? El decreto de Dios. Van a creer los que Dios tiene preparados para vida eterna. Y eso nos comienza a humillar y debería generar en nuestro corazón esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Como dice aquel precioso himno, ¿por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? No lo puedo entender. Y el mismo himno dice, pues miles de hambre mueren hoy, ya, dice, rehusando tu verdad. Y ahí estaría yo dentro de los que están rehusando, pero no sé por qué. Nada más puedo asombrarme de que Él lo hizo, me llamó. Quiso contarnos a nosotros dentro de sus ovejas. Porque esa es la razón. Si alguien es incrédulo y permanece incrédulo, lo único que está demostrando es que no era una oveja de Cristo. Jesucristo le dice así a sus discípulos, Juan 10:26, no a sus discípulos, a los que no eran sus discípulos, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Igual el orden es aquí importante. Él no les dice, ustedes no son, no creen, no son ovejas mías porque no creen. No, es al revés. Al mantenerse en su incredulidad, lo que están mostrando es que no son ovejas de Cristo. Es algo que según este versículo es dado por Cristo. Por eso me gusta que esa partícula griega la hayan traducido en esta versión nueva con una sola palabra.
En la del 60 dice a causa de, pero realmente aquí dice, os es concedido por Cristo. Es por Él que nos es concedido creer. Ahora veamos un momentito cuál es la condición de los incrédulos. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo les dice en el capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que pasa entonces en el incrédulo que permanece incrédulo? Que ha sido cegado en su entendimiento. No comprende. No comprende espiritualmente. Puede ser que entienda a un nivel intelectual, pero no puede ver la luz, la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Y en otro pasaje, Efesios 4:18, dice el apóstol al respecto de los incrédulos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ese nos sirve bastante porque tiene todos los elementos. ¿Qué es lo que pasa entonces con el incrédulo? Entendimiento entenebrecido, parecido al versículo anterior, oscuridad, tinieblas. No entiende, no puede ver porque no tiene luz. Entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Sí, pueden gozar de esta vida y decir pura vida a todo y esas cosas, pero no tienen la vida de Dios. ¿Y por qué? Son ignorantes. Pueden ser sabios en muchas cosas de esta vida, pero no son sabios espiritualmente. ¿Y por qué son ignorantes? Todo termina aquí, por la dureza de su corazón. Porque yo sé que a este momento, al hablar de que es un don y de que están ordenados y todo, el enfoque de la mente humana es, entonces, Dios tiene la culpa. Por la dureza de su corazón. Y esta es la condición de todo ser humano. Y así nos quedaríamos todos los seres humanos en la dureza de nuestro corazón si Él no hubiera querido tener misericordia y llamar a muchos dentro de este mundo pecador. Creo que a este momento tal vez ya tengamos interés en hacernos la pregunta, ¿y será que yo tengo esa fe verdadera? Porque hemos visto que es necesaria, es indispensable para la salvación. Debe creer en el Hijo de Dios. No es opcional, debe creer. Entonces lo primero que vamos a enfatizar es esto. La fe verdadera no es un sentimiento o una emoción. Muchas de las personas que en las iglesias o actividades cristianas hacen una decisión por Cristo, como le suelen llamar, o profesión de fe, lo hicieron en base a un sentimiento o emoción del momento. Y por eso la actividad tiene una gran carga emocional. Pero eso no es necesariamente fe. La fe verdadera empieza por una iluminación del entendimiento. Vean que el incrédulo tiene el entendimiento entenebrecido. Bueno, en el creyente más bien es al revés. Una comprensión. Usted debe comprender, debe entender. No puede recibir una cosa que no está entendiendo. Usted debe primero entender de qué se trata esto, de qué se trata esta religión. ¿Por qué es que usted necesita ser salvo? ¿Por qué es que usted merece la condenación? ¿Y quién es el único que puede rescatarlo? Tiene que entender esas cosas, primero aquí en la mente y luego hacer que eso es igual obra del Espíritu Santo, sea personalizado. Sí, porque yo puedo hablarles a ustedes, bueno, del pecado, de lo que merece el pecado, de la santidad de Dios, y para eso necesito hablarles de la ley de Dios y ustedes tener todos esos datos y hacer las notas y decir todo lo que vimos. Pero todavía usted no sentirse pecador, merecedor de la condenación
y por lo tanto todavía no haber mirado por la fe al Salvador, que es el único que lo puede rescatar. Y como eso puede pasar, es que insistimos vez tras vez. Vean lo que dice la Sagrada Escritura en Lucas 24:45, hablando de Cristo con los dos que iban camino a Emaús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Puede ser que incluso usted nació en un hogar cristiano y las Escrituras las ha escuchado muchas veces, las ha leído. ¿Cuántas veces se habrá leído la Biblia? Pero todavía su entendimiento no es correcto al respecto de eso. Vea que los discípulos en Emaús no entendían, pero Cristo les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Ustedes y yo necesitamos una renovación de entendimiento. Sin eso no podemos llegar a la verdadera fe. Tenemos que tener la información correcta y entenderla correctamente. Cuando eso pase, entonces podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Puede usted decir eso? El Hijo de Dios vino hace más de 2000 años. ¿Puede usted decir eso? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿No le parece a usted algo demasiado lejano? Pero aquí sigue diciendo: nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es algo que solo por acción del Espíritu Santo podemos llegar a aceptar y entender. Que el Hijo de Dios, que fue enviado a este mundo para redimir pecadores, Él mismo es verdadero Dios y la vida eterna. Y solo si el Espíritu Santo le abre el entendimiento para conocer a Él, que es el verdadero. Y esa palabra conocer es bien importante, porque no habla solo de información. Es conocer a Él, no conocer sobre Él. No conocer información sobre Cristo, sino conocer a Cristo mismo. Esa es la parte de conocimiento. Pero luego viene otra parte necesaria, que es la parte de confianza. La verdadera fe tiene la capacidad de confiar en Dios plenamente. Dice el Salmo 94:22: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. ¿Puede usted decir que su confianza está plenamente en Dios? Jeremías 17 dice: bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Una de las cosas más comunes en la sociedad que vivimos es la ansiedad y las crisis de ansiedad. Y todos estamos propensos a entrar en esos momentos en los que parece que estamos saliéndonos de control por las preocupaciones, por las aflicciones, por los temores, por muchas cosas. La ansiedad viene. En esos momentos, solo si su confianza está en Dios, usted puede salir adelante. Si no, tiene que buscar medicamento y ya hacerse dependiente de ciertas drogas o quién sabe qué otras cosas. Pero oiga como lo dice aquí: bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Muchos, creo, aquí podemos dar testimonio de que claro que sí, hay momentos de ansiedad, de preocupación, de lágrimas, de todo, pero en medio de todo eso, esa es la fe verdadera. Confío solo en mi Dios, el que me alumbró el entendimiento y me hizo entender quién soy yo, quién es Él, qué ha hecho Él por mí. Jeremías 39:38: porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida será. Este es un versículo que quise anotarlo por esto, porque en medio de
de una situación muy terrible cuando ya iba a ser tomada la ciudad de Jerusalén. Había un hombre que no era del pueblo de Israel. No era un eunuco. Pero él favoreció al profeta Jeremías porque él vio que el Dios, que Jeremías era el correcto y su Dios el correcto. Entonces Dios le dice: tu vida te será por despojo, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Un eunuco, era un etíope, parece. Entonces, una persona que pudiéramos decir alejada del pueblo de Dios, ni siquiera era de alguna de las tribus, no, quien sea, pero Dios abre y nos muestra cómo Él abre las puertas de la gracia y dice: quien sea usted, y no importa su procedencia, pero si usted tiene confianza en Dios, usted también será recibido. En Efesios 3:2 nos dice la Escritura: en quien tenemos seguridad y entrada en quien tenemos seguridad y entrada con confianza. Y esto cierra entonces en lo que les digo: la fe no es solo entonces emociones y sentimientos, ni ese conocimiento, sino esto lo que dice aquí: tiene entrada con confianza por medio de la fe en Él. Y aquí vamos al siguiente punto. Entonces no se trata simplemente de tener fe. Hay gente que tiene fe supuestamente en quién sabe qué cosas. No, lo importante es dónde está su fe. Y aquí lo dice: fe en Él. Y eso es lo que quería aclarar del canto. Ese es el asunto. ¿Dónde está nuestra fe? Nuestra fe no está en algo que hicimos, ni en el rito tal o el otro. En ese sentido es que no necesito nada, lo necesito a Él, a Cristo. Pero no significa que teniendo a Cristo voy a desechar las ordenanzas que Cristo mismo estableció. Entonces tiene que ser, la fe verdadera se deposita en Jesucristo, el Hijo de Dios, y en lo que Él hizo. Van anotando ahí: en la persona del Hijo de Dios y en lo que Él hizo. A quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre. Y cuando dice esa frase, en su sangre, también el ser humano, como es supersticioso, quiere tomar la sangre de Cristo como una especie de amuleto y para todo estar invocando la sangre de Cristo. La frase la sangre de Cristo lo que nos recuerda es su sacrificio. Eso es. No es una frase para estarla invocando cada momento que usted tiene miedo y que me cubra la sangre de Cristo y ese tipo de cosas. Eso no es fe, eso más bien es superstición. Es que usted tiene completa confianza en el Hijo de Dios y en el sacrificio que Él hizo. Eso es lo que significa por la fe en su sangre. Pero si usted se queda como está, sin la verdadera fe, Jesucristo le dice lo que dijo a otros en Juan 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24, dice: por eso digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esa frase es importantísima. Si no creeréis que yo soy, y ahí se queda la frase. En un español o en cualquier idioma, ahí faltaría algo. Si no creéis que yo soy, ¿qué? No dice Jesús nada más, dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Dónde más se usa esa frase, yo soy? Bueno, en este Evangelio de Juan, en 7 ocasiones Él dice yo soy. Todo lo que Él es, pero nos recuerda a Jehová revelándose a Moisés y diciéndole: yo soy, me envió. Dígales que yo soy, me envió. Cuando el pueblo iba a preguntar, cuando Moisés iba a decirles: Dios los está rescatando, y ellos me van a preguntar: ¿quién me envió? Dígales que yo soy, me envió a vosotros. Pero si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, lo otro que nos dice el texto, para ir concluyendo, es que la verdadera fe la da
no sola, sino que viene acompañada. Y dice, porque a vosotros os es concedido, es algo que se nos concede por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y este es el evangelio que la gente no quiere, porque la gente quiere una religión fácil, sencilla, que no implique ningún sacrificio. Pero aquí nos dice que viene en el paquete de la salvación la capacidad de creer y la capacidad de padecer por Cristo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esto yo creo que es muy importante ver que aquí no dice que algunos, sino todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Vivir piadosamente es vivir en santidad. Sí, si usted va a tener un cristianismo mundano, haciendo todo lo que el mundo hace, pensando como el mundo piensa, no creo que vaya a tener ninguna persecución. Pero si usted quiere vivir santamente, puro de labios, puro de ojos, no escuchar cosas que ofenden a Dios y vivir santamente, sepa lo que eso viene, padecerá persecución. ¿Quiénes desean padecer por Cristo? No padecer por padecer, porque ¿quién va a querer simplemente sufrir? Pero es por Cristo. ¿Quiénes? Como en la mañana cantábamos, ¿quién a Cristo sigue? ¿Quién le servirá? Entre todo este montón de gente que dice ser cristiana, ¿quién de verdad quiere seguir a Cristo y quién quiere servirle? Creo que la intención muchos la tienen, pero se quedan en intenciones y no dan el paso. Se necesita algo que nos capacite y es el poder del Espíritu Santo. Pero igual esto es por fe. Debemos pedir que el Señor, ya que decimos que creemos en Él, nos capacite para padecer por Él. En la Sagrada Escritura tenemos muy claro que los discípulos pensaron que ellos podían. El apóstol Pedro le dice, Señor, mi vida daré por ti. Yo no puedo leer ese texto sin conmoverme, porque yo sé que Pedro tenía en su emoción, lo estaba diciendo sincero, pero no sabía lo que implicaba, ni tenía las fuerzas. Y todos los demás dijeron lo mismo. Lo que pasa es que Pedro era el central ahí porque él dijo de primero, pero todos los demás dijeron, sí, nosotros damos nuestra vida. ¿Qué hicieron después? Huyeron, lo dejaron solo. Pero eso es algo que después les fue concedido. Cuando el Espíritu Santo vino, los capacitó y les concedió poder decir, hagan con nosotros lo que quieran, pero nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y experimentado. Y murieron cada uno de ellos sufriendo por Cristo, cada uno de los 12. ¿Qué es padecer por Cristo? A veces sí tiene que ver con lo externo, ¿verdad? Cómo nos van a tratar otros, cómo no nos van a preferir, cómo toda esa opresión de afuera. Pero hay algo que es de aquí adentro. Porque Jesucristo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este es el padecimiento, este es el padecer que nos es concedido. Capaces de preferir a Cristo que a cualquier otra cosa. Esa frase, el que no aborrece, ahí no implica odio, implica preferencia. Entre mi padre y Cristo, prefiero a Cristo. Entre mi esposa y Cristo, prefiero a Cristo. Entre mi madre y Cristo, a Cristo. Entre mi hija y Cristo, Cristo. Entre ustedes y Cristo,
debe ser Cristo. Porque uno puede amar tantas cosas en esta vida, pero ahí dice que usted tiene que aborrecer hasta su propia vida. Entonces el final de esta que vengo diciendo es, y entre mi propia vida y Cristo, prefiero a Cristo. Y eso es la capacidad de la que habla ahí. A vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, no solo que usted entienda quién es Él y lo que Él hizo, sino que entendiéndolo, pueda confiar en Él, descansar en Él y estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Pero antes de poder padecer, debe haber una verdadera comunión con Él, conocerlo a Él, tener lo que se suele llamar la dulce comunión con Jesús. Es una frase solamente, pero es real. Hay algo maravilloso y especial en conocer al Hijo de Dios de verdad. No solo información aquí, no conocer sobre Él, es conocerlo a Él. Y cuando de verdad lo conocemos, entonces esa fe viene acompañada y va a dar fruto de arrepentimiento, una vida consagrada al Señor. Si usted tal vez hoy tiene dudas, y es correcto, tener dudas está bien, es preferible, muchas veces es preferible tener duda que tener una falsa seguridad y que usted se crea creyente sin serlo verdaderamente. Pero alguno puede tener dudas aquí. Y lo que tiene que entender es que este Dios maravilloso que ilumina el entendimiento, le puede iluminar su entendimiento también. Y que Él mismo que le está despertando su conciencia para usted preguntarse a sí mismo, ¿seré yo de los tuyos, Señor? Él que le ha dado eso, Él le llama, pídalo. Pídalo porque Él está dispuesto a darlo si usted lo pide. Pídale al Señor el don de la verdadera fe, una fe que viene acompañada con una transformación completa de vida hasta que usted puede preferirlo a Él que todas las demás cosas en la vida. Oremos. Dios bendito, gracias te damos por la meditación de esta tarde. Que tu Espíritu Santo la haga útil en las almas que la han recibido o las recibirán. En el nombre de Jesús y para su gloria lo pedimos. Amén.